Un oficial de policía y su canino habían enfrentado el peligro antes, redadas de drogas, tiroteos, incluso coches bomba. Pero nada los preparó para el momento en que su compañero bloqueó la puerta. No con un ladrido, sino con un gruñido, bajo, inquebrantable, casi lúgubre. Lo que el oficial no sabía era que la muerte ya estaba esperando dentro. Lo que hizo el perro a continuación le salvaría la vida, descubriría una verdad oscura y desencadenaría una cacería humana que lo perseguiría en las noches venideras. Y en el centro de todo, un perro que simplemente se negaba a dejar que su humano muriera. Lo que pasó después te dejará sin aliento y agradecido por cada guardián silencioso que vela a tus pies. Granite Hollow, Montana, un pueblo montañoso remoto enclavado contra crestas bordeadas de pinos y cubierto por el primer susurro del otoño. Era octubre, y aunque el sol se había hundido justo debajo de la cresta hacía una hora, el aire ya estaba impregnado de un frío quebradizo. Las hojas se deslizaban por las aceras vacías como susurros en retirada, y el aroma del humo de leña se elevaba desde chimeneas lejanas. La mayoría de las casas en Granite Hollow ya estaban iluminadas desde dentro, cálidas, amarillas, soñolientas. Pero al final de Brookstone Road, una casa permanecía quieta y fría, como si estuviera conteniendo el aliento. El oficial Ethan Cole, de 34 años, estacionó su camioneta de patrulla en la entrada de grava y apagó el motor con un suspiro lento. Se quedó en silencio por un momento, inclinándose sobre el volante, sus músculos relajándose tras el largo turno. Alto y de hombros anchos, Ethan se movía con la pesadez de alguien acostumbrado a cargar cosas demasiado pesadas para un solo hombre: duelo, responsabilidad, el peso de asuntos pendientes. Su rostro era anguloso, enmarcado por cabello corto y oscuro salpicado de las primeras canas. Tenía ojos grises como el acero que veían demasiado y hablaban poco. La mayoría en Granite Hollow lo consideraba distante. Pero la verdad era que Ethan se había vuelto cauteloso con las personas, con los sentimientos, con bajar la guardia. Tras el accidente de hace 2 años que se llevó a su prometida durante un rescate de rehenes que salió mal, había aprendido el precio de la confianza. En el asiento del copiloto, su compañero canino, Shadow, se movió. Shadow era un pastor alemán negro de 7 años, con un peso cercano a los 40 kilos, su pelaje brillante como obsidiana y ojos marrón profundo, siempre observando, siempre procesando. Tenía una cicatriz en la grupa izquierda de una explosión en un laboratorio de metanfetaminas hace 2 inviernos y se movía con la economía silenciosa de algo que no gastaba energía a menos que tuviera que hacerlo. Shadow había estado al lado de Ethan durante 5 años. Era el único compañero en el que Ethan confiaba plenamente porque Shadow no hablaba con mentiras. No dejaba que las emociones comprometieran sus instintos. Ethan alcanzó el asiento trasero y tomó su mochila, su arma enfundada, y el suave crujido de sus botas resonó en el porche mientras se acercaba a la puerta principal. Fue entonces cuando Shadow gruñó. No un ladrido, no un gemido. Un gruñido bajo, resonante, que surgía desde lo profundo de su pecho como si fuera arrancado de otro mundo por completo. Ethan se detuvo en seco. Shadow estaba rígido en lo alto de los escalones, con las orejas ligeramente inclinadas hacia atrás, la cola baja y recta como una lanza. Su cuerpo no estaba orientado hacia Ethan, sino hacia la puerta, protegiéndola, bloqueándola. Ethan levantó una ceja. ¿Estás bien, chico? Shadow no se movió. Su respiración era constante, los ojos fijos en la perilla de la puerta. Ethan dio un paso más. Shadow dejó escapar otro gruñido, más profundo esta vez y un poco más agudo, como una advertencia. El ceño de Ethan se frunció. Tranquilo, murmuró, pasando su mochila a la mano izquierda y alcanzando lentamente su chaqueta para sacar las llaves de la casa. Al hacerlo, un olor tenue le llegó a la nariz. Dulce, metálico, débil, pero incorrecto. Hizo una pausa, tomó aire. Lo percibió de nuevo. Gas. El olor no era fuerte. Todavía no, pero era suficiente. El cuerpo de Ethan se tensó, sus instintos se agudizaron, no avanzó hacia la puerta otra vez. En cambio, retrocedió hacia la grava. Shadow se movió ligeramente, aún frente a la puerta, todavía protegiéndola con ese silencio inquietante. Ethan giró la cabeza hacia el buzón junto a los escalones, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando notó el sobre. Sin sello, sin nombre, solo metido en un lado del buzón, como si quien lo dejó quisiera que se viera, pero no por todos. Lo abrió.
Dentro, una sola fotografía, él, dormido en su habitación. Su respiración se detuvo. La habitación en la foto era inconfundible. El grano del cabecero de la cama. El certificado de la Academia de Policía enmarcado en la pared. Recordaba la posición, de lado, con la mano bajo la almohada, Shadow acurrucado a sus pies. El estómago de Ethan dio un vuelco. Alguien había estado dentro recientemente, y si tenían acceso a su habitación, entonces la fuga de gas no era un accidente. Shadow se sentó ahora, silencioso y quieto. Sus ojos se desviaron hacia Ethan, luego volvieron a la puerta. Ethan no necesitaba palabras. Retrocedió, sacó su teléfono y llamó al departamento de bomberos. Sí, soy el oficial Cole. Creo que tengo una situación de gas en mi casa. No, no he entrado. Mi perro me detuvo. Sí, ese tipo de situación. Colgó, con la mandíbula apretada. El viento otoñal susurraba entre los árboles arriba. Un cuervo graznó a lo lejos. En algún lugar más profundo en el bosque, una rama crujió como un hueso bajo presión. Ethan no se inmutó. Solo permaneció allí junto a su perro, su compañero, vigilando la puerta principal como si ésta le devolviera la mirada. Para cuando el camión de bomberos giró hacia Broxton Road, el sol se había hundido completamente detrás de la cresta, y un crepúsculo azul y frío se asentó sobre Granite Hollow como un sudario. El leve rugido del camión creció, rebotando en las colinas cubiertas de pinos y filtrándose por el vecindario silencioso. Ethan permaneció inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho, Shadow a su lado, sin moverse. La puerta principal de la casa se alzaba en silencio ante ellos, intacta, imperturbable y mortal. El camión de bomberos se detuvo con facilidad practicada. Del lado del copiloto bajó Casey Dunn, una investigadora de incendios experimentada y una de las pocas personas en el pueblo en las que Ethan confiaba. Casey, en sus 40 y pocos, era baja pero robusta, con cabello rubio ceniza recogido en un moño desordenado bajo su gorra de bombero. Su rostro tenía líneas marcadas por el calor y la preocupación, y tenía esos ojos cansados que hacían que la gente quisiera contarle la verdad. No era cálida en el sentido tradicional, pero escuchaba, y más importante aún, te creía. Se acercó, quitándose un detector de gas de alta resistencia del cinturón, levantando una ceja al aproximarse. Parece que hubieras visto un fantasma, dijo. Ethan asintió con un gesto tenso. Shadow no me dejó entrar. Gruñó en el momento en que pisé el porche. Casey miró al perro. Shadow no se movió, pero su cola se movió en un enfoque contenido. Chico listo, murmuró, arrodillándose cerca de la puerta principal. Encendió el sensor. La pantalla digital cobró vida. Veamos qué lo tiene tan alterado. Ethan se quedó a unos pasos atrás mientras Casey movía el dispositivo alrededor del marco de la puerta, lenta, metódicamente. El sensor permaneció en silencio al principio, mostrando solo lecturas ambientales. Luego pitó una vez, luego otra. La luz en la pantalla pasó de amarillo a rojo. Los pitidos se volvieron frenéticos, perforando el aire fresco como una alarma de otro mundo. El rostro de Casey se endureció. ¿Cuál es la lectura?, preguntó Ethan. Alta. Demasiado alta. Si hubieras encendido una luz, incluso tocado tu teléfono. Boom. Un músculo en la mandíbula de Ethan se contrajo. Entonces, fue intencional. Eso parece, respondió ella, poniéndose de pie. Mantengamos el área despejada. Haré que el equipo se equipe y cierre la válvula principal. Mientras se dirigía al camión, Ethan se agachó junto a Shadow, colocando una mano firme en el grueso pelaje del perro. Me salvaste la vida, susurró. Shadow se inclinó ligeramente hacia él, con los ojos aún fijos en la puerta. En minutos, 3 bomberos más salieron del camión, completamente equipados. Uno de ellos, Lucas Reyes, asintió respetuosamente a Ethan. Lucas era joven, delgado, con la cabeza rapada y ojos marrones alerta. Recién llegado a Granite Hollow, se había transferido desde Boise la primavera pasada, ansioso por la tranquilidad. El ritmo de un pueblo pequeño le convenía, hasta esa noche. Se dirigieron al lateral de la casa hacia la válvula de gas, mientras Casey se quedó atrás, con su sensor aún pitando en las juntas de la puerta.
Ethan observó su trabajo, con los brazos cruzados de nuevo, la mente acelerada. Alguien estuvo en mi casa, dijo en voz alta, más para sí mismo que para nadie más. Casey levantó la vista. ¿Estás seguro? Él le entregó el sobre. Ella lo abrió, su rostro oscureciéndose al examinar la foto. Hijo de, murmuró. Esto fue tomado desde dentro de tu habitación. Ethan asintió sombríamente. Shadow no ladró a un intruso porque nunca lo vio. Ya se habían ido antes de que llegáramos a casa. Reyes regresó momentos después con un pulgar arriba. Válvula principal cerrada. Es seguro entrar con máscaras. Casey asintió y señaló a Reyes y otro bombero, Mark Holloway, un hombre corpulento y pausado de unos 50 años con el cuello permanentemente quemado por el sol y una cojera por una caída de escalera hace años. Entraron en la casa con cautela, sus botas resonando en el suelo de baldosas y madera. Ethan permaneció afuera con Shadow, observando las luces parpadear dentro mientras registraban las habitaciones. Después de unos 10 minutos, Casey regresó, con la máscara aún alrededor del cuello, sosteniendo una bolsa de evidencia transparente. Dentro, un encendedor cipo plateado, abierto, preparado y colocado bajo la ventilación del horno de la estufa de gas. Su chisquero había sido manipulado con un pasador de seguridad doblado para que saltara una chispa con el menor movimiento. ¿Alguna brisa? ¿Algún movimiento? Ethan miró fijamente. Si hubiera abierto la puerta, la corriente de aire desde afuera lo habría activado. Casey asintió sombríamente. Estaba diseñado para matarte. Shadow gruñó bajo de nuevo, mirando más allá de Casey hacia la calle vacía detrás de ellos. Casey siguió su mirada pero no vio nada. Aún así, su mano descansó instintivamente en la linterna. ¿Crees que fue algo al azar?, preguntó. No, dijo Ethan suavemente. Alguien conocía mi horario. Sabía que Shadow estaría en casa durante el día. Sabía que volvería solo. ¿Tienes enemigos? Ethan no respondió. Todavía no. Necesitaba pensar. Había personas a las que había arrestado, personas con rencores. Pero esto se sentía personal. Casey suspiró. Tomaremos huellas del encendedor. Si está limpio, buscaremos parciales. Tal vez tengamos suerte. Ethan asintió. Manténme informado. Volvió a mirar a Shadow. Las orejas del perro aún estaban levantadas, pero su cuerpo se había relajado ligeramente. La amenaza inmediata había terminado. Pero algo aún persistía, como el eco de un grito en un pasillo vacío. Mientras el equipo de bomberos recogía, Ethan permaneció en el porche, con los ojos fijos en el encendedor en la bolsa de Casey. No era solo un arma. Era un mensaje, uno que tenía la intención de leer alto y claro. Ethan estaba sentado en el desgastado sofá de cuero de su sala de estar, el olor a gas aún impregnado débilmente en las paredes, a pesar de las ventanas abiertas de par en par y los ventiladores rugiendo. El equipo de bomberos había despejado la casa horas antes, cerrando la válvula principal y ventilando cada habitación. Aún así, no se había atrevido a subir al piso de arriba. Algo en la idea de estar en su habitación, la misma en la que alguien había entrado, le retorcía el estómago como alambre oxidado. Shadow yacía junto a la puerta, su cuerpo posicionado como un centinela, vigilando el pasillo con una oreja siempre alerta, escuchando lo que el oído humano podría pasar por alto. En la mano de Ethan estaba la bolsa de evidencia de plástico que Casey le había prestado a regañadientes temporalmente. Dentro, el encendedor cipo plateado brillaba bajo la luz de la cocina. La carcasa estaba desgastada, pero grabado a lo largo del borde inferior, casi invisible a menos que lo inclinaras, había 2 letras, NP. Ethan las miró fijamente, inmóvil. NP. No hacía falta ser un genio para hacer la conexión. Noel Price. Ese nombre no había surgido en más de un año. No desde que el informe oficial del forense lo declaró muerto por un aneurisma cerebral repentino mientras estaba bajo custodia en el centro correccional del condado de Franklin. Ethan había visto el cuerpo, o al menos lo que afirmaban que era el de Price, pero había sido un ataúd cerrado. Trauma craneal severo, habían dicho, no apto para identificación visual. Pero algo al respecto siempre lo había molestado, el momento, el retraso en la autopsia, la cremación inusualmente rápida. Y ahora esto.
Se puso de pie y cruzó la habitación, tomando una vieja caja de archivos del estante sobre su escritorio. El polvo voló cuando la colocó, abriendo la tapa para revelar filas de carpetas etiquetadas, casos de sus años en investigaciones de narcóticos e incendios. Sacó la pestaña marcada Price, Noel, 2021. Noel Price había sido uno de esos criminales que, de alguna manera, lograban sentirse más grandes que su historial delictivo. Era técnico antes que criminal, un especialista en BAC con una fascinación obsesiva por los gases combustibles y las reacciones térmicas. Inteligente, metódico y silencioso, nunca levantó un arma. Su método de elección siempre había sido el entorno, controlar un espacio como un director dirigiendo una orquesta. La primera vez que Ethan se topó con él fue durante un caso que involucró la casa de verano de un juez, manipulada para explotar en el momento en que se encendiera una rejilla de ventilación específica. Lo detuvieron con segundos de sobra. Price había dejado una firma entonces también, una tapa de válvula de gas vieja grabada con las iniciales NP, medio derretida en el conducto de calefacción. Las mismas iniciales que ahora le devolvían la mirada desde el cipo. Sadow se movió y dejó escapar un suspiro por la nariz, como si él también reconociera el nombre. El recuerdo volvió en fragmentos. Una reunión con el Departamento de Justicia. El representante del FBI, un hombre larguirucho con una corbata floja y una agenda más estricta, había insistido en que Price ya no era una preocupación. Y cuando Ethan pidió ver la autopsia completa, el archivo estaba sellado. Solicitud de la familia, habían dicho. Sigue adelante. Nunca lo hizo. Ethan tomó su teléfono y revisó sus contactos, deteniéndose en un nombre, Travis Meyer. Travis era un ex investigador de escenas del crimen convertido en barman. Dirigía el Hollow Tap, un bar de techo bajo escondido detrás de la estación de tren, lleno de placas de matrícula viejas y una máquina de discos que solo tocaba country fuera de la ley. Travis había sido uno de los mejores en forenses antes de que el alcoholismo descarrilara su carrera. Ahora, sobrio desde hacía 2 años, aún guardaba su equipo de laboratorio en la trastienda del bar, ayudando a los policías locales que necesitaban un análisis rápido y discreto. Ethan llamó. La línea respondió al primer timbre. ¿Tienes algo, o por fin vas a pagar una ronda? La voz de Travis era áspera, seca como la yesca. Necesito que revises algo, ¿estás en el TA? ¿Dónde más estaría? Ethan miró a Sadow. En pie, dijo. El perro se levantó de inmediato. 15 minutos después, estaban en el Hollow Tap. El bar estaba tranquilo, salvo por un anciano dormido en un reservado de la esquina y Lena, una camarera de unos 50 años con ojos cansados y una risa de fumadora, limpiando detrás de la barra. Saludó distraídamente mientras Ethan pasaba, acostumbrada al flujo extraño de negocios discretos. Travis ya estaba en la trastienda, una habitación abarrotada de microscopios, luces negras y frascos. Era alto, flaco como un riel, con el cuero cabelludo rapado y un tatuaje irregular de una araña que se arrastraba desde su clavícula. Una cicatriz de quemadura subía por el lado de su cuello, un recuerdo de una explosión que había investigado años atrás. La cicatriz no solo lo marcaba físicamente. Había cambiado su perspectiva sobre el riesgo, el tiempo, la muerte. Una vez le había dicho a Ethan, no es el fuego lo que me asusta. Es el silencio antes de él. Ethan le entregó el cipo. Iniciales en la base, dijo. ¿Te suena familiar? Travis lo giró con las manos enguantadas, entrecerrando los ojos. ¿Crees que esto era de Price? Creo que Price no está tan muerto como quieren hacerme creer. Travis no dijo nada. Alcanzó una lupa y luego encendió una lámpara UV. El encendedor se iluminó bajo el resplandor azul, revelando algo más que solo iniciales. Un código numérico débil grabado dentro de la tapa, 0904. Ethan se inclinó más cerca. Podría ser una fecha. 4 de septiembre. Podría ser una cuenta regresiva, respondió Travis, con voz plana. Depende de cuánto tiempo lo hayas hecho enojar. El estómago de Ethan dio un vuelco. ¿Puedes analizarlo por aceites de piel? Materiales residuales. Lo tendré en el sistema antes de medianoche. Pero si Price dejó esto atrás, o no le importa que lo sepas, o quiere que lo sepas. De vuelta en casa, Ethan colocó la foto del sobre junto al encendedor en su escritorio.
2 firmas, una de presencia, una de intención. Shadow permanecía junto a la puerta de nuevo, con las orejas inclinadas, el cuerpo inmóvil, como si supiera que esto no había terminado, como si también hubiera escuchado el silencio antes del fuego. Ethan se sentó en su escritorio hasta bien entrada la medianoche, con una taza de café negro sin tocar enfriándose junto a su codo. El encendedor de la escena del crimen aún estaba sellado en la bolsa de evidencia, pero ahora el resplandor del monitor de vigilancia central de su casa ocupaba el centro del escenario. Era un sistema de seguridad modesto, 4 cámaras exteriores, 2 interiores, suficientes para atrapar intrusos, confusiones de entregas o el ocasional mapache merodeando por los contenedores de basura. Pero esta noche, era más que una precaución. Esta noche, era personal. Abrió el menú de archivo y seleccionó la grabación de esa tarde, alrededor de la hora en que salió para el trabajo. Las cámaras externas cargaron bien, imágenes de la entrada, la acera, incluso un clip claro de él cerrando la puerta esa mañana. Pero cuando intentó acceder a la grabación interior, la pantalla parpadeó. No se encontraron datos. Entrecerró los ojos. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. La cámara de la sala. La cámara del pasillo cerca de las escaleras. La cámara del dormitorio. Cada una devolvía silencio. Tiempos vacíos. Alcanzó el disco de respaldo montado en el armario de la pared. Parpadeaba en rojo, indicando no solo un fallo, sino un borrado intencional. Ethan murmuró algo entre dientes. Alguien no solo había entrado. Había cubierto sus huellas como profesional. Revisó los registros del sistema, buscando registros de acceso. Una entrada destacó, un inicio de sesión externó a las 2:13 de la madrugada de la noche anterior. IP enmascarado, acceso otorgado mediante anulación manual. ¿Quién hizo esto? Tenía conocimiento interno. Ethan se recostó en la silla, pasando una mano por la nuca. El sistema de seguridad no era de grado consumidor estándar. Era semiprofesional, instalado a medida, integrado en los protocolos del Departamento de Policía Local, algo que solo un puñado de técnicos certificados había tocado. Sacó el contrato de servicio antiguo, buscó el registro de mantenimiento y encontró a la última persona asignada a las actualizaciones de software, Nathan Bell. El nombre golpeó como un toque en un punto de presión. No lo había escuchado en más de medio año. Bell había sido un contratista independiente contratado por el Departamento de Policía de Granite Hollow para actualizar los sistemas internos. De unos 30 años, bajo y pálido, con ojos hundidos y un cabello castaño que siempre parecía húmedo. Nathan era de esos tipos que se movían como si estuvieran acostumbrados a esconderse en las esquinas. Hablaba rápido, casi con nerviosismo, pero con un conocimiento enciclopédico de la infraestructura digital. En ese entonces, Ethan había atribuido la torpeza de Bell a las rarezas típicas del mundo tecnológico. Eso cambió cuando una auditoría interna señaló a Bell por copiar archivos de personal encriptados y registros departamentales en un disco externo. Fue despedido de inmediato y en silencio, el departamento optó por no presentar cargos. Pueblo pequeño, menos titulares. Pero Ethan recordaba la mirada en los ojos de Bell cuando lo escoltaron fuera del edificio. No era ira, ni miedo, sino resentimiento. Ethan tomó su teléfono y marcó a la central. Maya, soy Cole. Necesito una dirección. La voz al otro lado pertenecía a Maya Chen, la despachadora nocturna del departamento. A mediados de los 20, de mente aguda y eficiente, Maya era conocida por su rostro de póker y su humor seco. Su cabello negro siempre estaba recogido en una trenza apretada, y tenía esa voz clara y tranquila que podía calmar a un llamante en pánico o convencer a alguien de no saltar desde un puente. Respetaba a Ethan, principalmente porque no hablaba a menos que tuviera algo que decir. Y esa noche, claramente tenía algo que decir. ¿Dirección de quién?, preguntó. Nathan Bell. Espera. El sonido de tecleo resonó a través de la línea. Ya no está en el pueblo. Su contrato de arrendamiento terminó hace 2 meses. La última dirección conocida es un tráiler en Millstone Road, al este de la cresta. La nueva información de reenvío lleva a un apartado postal en Missoule. ¿Quieres que lo marque? No, dijo Ethan. Todavía no. Yo me encargo. Terminó la llamada y miró el monitor de nuevo.
Luego se volvió hacia Shadow, que había estado observando en silencio desde el pasillo, con los ojos sin parpadear. El perro se levantó y se acercó, presionando contra la rodilla de Ethan como un fantasma hecho sólido. Ethan se puso de pie. Vamos a buscar un fantasma. El trayecto a Milestone Road fue corto pero sinuoso, cortando a través de corredores de pinos oscuros con solo la luz de la luna y los faros altos de su camioneta abriendo paso entre las sombras. El parque de tráileres viejo estaba al borde del pueblo, medio abandonado, unas pocas luces de porche parpadeando, una antena parabólica oxidándose en silencio y el ocasional perro encadenado ladrando al vacío. Estacionó fuera de la unidad 3A, un tráiler torcido con una luz de porche rota y un revestimiento de aluminio opaco por el tiempo. Golpeó una vez, sin respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte. Luego, una voz desde dentro. Masculina, nerviosa. ¿Quién es? Ethan Cole. No estoy aquí para arrestarte. Un largo silencio. Luego, la puerta se abrió apenas. Nathan Bell parecía un hombre que no había visto la luz del día en semanas. Su sudadera estaba cerrada hasta la barbilla, las mangas estiradas por tirones nerviosos. Sus mejillas estaban hundidas, los ojos rodeados por ojeras de insomnio. En el momento en que vio a Shadow junto a Ethan, retrocedió. Tú, trajiste al perro, dijo. No voy a ningún lado sin él, respondió Ethan. Accediste a mi sistema de seguridad. Borraste las grabaciones, ¿por qué? La mandíbula de Nathan se tensó. No entré en tu casa. Alguien lo hizo, y sabía cómo borrar una grabación segura. Tú eres el único que tenía credenciales de acceso. Nathan dudó, tragó con dificultad. Recibí un mensaje hace 2 semanas. Sin nombre, solo un número. Dijeron que me depositarían $5,000 en una cuenta falsa si accedía remotamente a tu sistema de seguridad y lo desactivaba por una ventana de 2 horas. Sin preguntas. ¿Quién te pagó? No lo sé. La cuenta era extranjera. Bitcoin. Todo canalizado a través de mezcladores rusos. No pregunté. No quería saber. Ethan dio un paso más cerca. ¿Me estás diciendo que permitiste que alguien planeara un intento de asesinato contra un oficial de policía por $5,000 y no te molestaste en preguntar quiénes eran? No sabía qué iban a hacer, dijo Nathan, ahora más alto, con la culpa colándose en su voz. Solo dijeron, quitar los ojos. Eso fue todo. No toqué nada más. Lo juro. Ethan lo estudió. Le creía. No porque Nathan fuera confiable, sino porque estaba aterrorizado, y no de Ethan. De quienquiera que le hubiera pagado. ¿Guardaste el número? Nathan asintió y le entregó un teléfono desechable. Ethan lo guardó en su chaqueta. Si te contactan de nuevo, me llamas. Nathan asintió rápidamente. ¿Vas a denunciarme? Aún no lo he decidido. De vuelta en casa, Ethan conectó el teléfono desechable a su laptop encriptada. El historial de mensajes era breve, solo coordenadas, fechas, una confirmación de pago. Sin nombres, pero un mensaje destacaba. Una respuesta con marca de tiempo del remitente. Solo 3 palabras, no lo sabrá. Ethan lo miró hasta que le ardieron los ojos. Ahora lo sabía. A la mañana siguiente, Granite Hollow estaba bañado en una luz gris, del tipo que hacía que todo se sintiera demasiado silencioso. La niebla era densa, aferrándose a las colinas como una cortina que se negaba a levantarse. Ethan no había dormido. Ni siquiera se había cambiado de ropa. El teléfono desechable de Nathan seguía en el borde de su escritorio, apagado, pero cargado de implicaciones. No lo sabrá. Pero ahora Ethan sabía demasiado para ignorarlo. Shadow paseaba cerca de la puerta principal, con las orejas moviéndose, inquieto. Sus movimientos no eran frenéticos, solo enfocados, calculados, como si hubiera captado un olor que no se desvanecía con el rocío matutino. Ethan notó la forma sutil en que el perro se detenía al borde de la alfombra, luego miraba la puerta, luego a Ethan. No estaba ansioso, estaba guiando. ¿Hueles algo?, preguntó Ethan. Shadow resopló, luego trotó hacia la puerta y se sentó. Ethan tomó su chaqueta y su arma,
colgándose la placa sobre el pecho. Está bien, sigámoslo. Se dirigieron al noreste del pueblo por un camino de incendios abandonado desde que la fábrica cerró hace 5 años. La zona era conocida como Grangers Hollow, una sección de bosque que alguna vez albergó cabañas de caza, cobertizos de tala y ocasionales ocupantes ilegales. No estaba en ninguna ruta de patrulla activa, demasiado tranquila, demasiado vacía. Shadow iba delante, con las patas silenciosas en el sendero húmedo, la nariz cerca del suelo. Ethan lo seguía, con las botas crujiendo sobre las hojas, la niebla tragándose sus pasos detrás de ellos. Tras casi 20 minutos, Shadow se detuvo frente a un claro inclinado, cubierto de maleza. En el centro, había una cabaña vieja que Ethan no reconoció. La estructura se inclinaba ligeramente, el tejado deformado por el tiempo, las tablas desgastadas y resbaladizas. Las ventanas estaban tapiadas con madera de desecho, pero la puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Shadow no ladró. Solo miró hacia Ethan y esperó. Ethan desenfundó su arma y se acercó. Dentro, el aire estaba viciado, cargado de moho, óxido y algo más, tinta y aceite. La cabaña era pequeña, solo una habitación, iluminada débilmente por una grieta en el tejado. Contra la pared del fondo, clavadas de forma descuidada, había docenas de fotografías, algunas impresas, otras Polaroid, algunas en blanco y negro. Todas mostraban sujetos familiares: Ethan, Shadow, su casa, la estación de policía, el estacionamiento del supermercado, incluso el parque para perros. Algunas tenían fechas y marcas de tiempo garabateadas, mientras que otras estaban marcadas con una simple X. En la esquina, una mesa estaba cubierta de mapas dibujados a mano. Algunos del pueblo, otros de los bosques circundantes, todos con tinta roja garabateada. Puntos circulados conectados con flechas. Algunos tenían las iniciales P, M, G. Uno tenía una nota con letra puntiaguda: martes 4:30, patrón confirmado. Acercarse desde la línea de árboles del oeste. Ethan se acercó más. La letra. La reconoció del archivo del caso. Del encendedor. Price. Shadow olfateó el suelo cerca del escritorio, arañando ligeramente la esquina de una alfombra. Ethan apartó los muebles y levantó la alfombra, revelando un compartimento. Dentro, encontró un montón de cartas, algunas recientes, otras desvaídas. Estaban escritas en papel de cuaderno rasgado, dobladas varias veces como si hubieran sido pasadas en secreto. Todas dirigidas a una persona, Nathan. La primera comenzaba simplemente: me debes. Abriste la puerta una vez. Hazlo de nuevo. La segunda: ellos me olvidaron, pero mi trabajo no está terminado. G será el capítulo final. Los dedos de Ethan se apretaron alrededor del papel. G de nuevo. Revisó el resto. Cada una se volvía más oscura, más errática. Menciones de limpiar el pueblo, de humo y corrección, de personas culpables por proximidad. Un manifiesto se formaba lentamente, página por página. Price no actuaba solo. Había construido algo, un marco, una misión. En la última página había un boceto a mano del departamento de policía de Granite Hollow, marcado con líneas punteadas. Junto a él, otro boceto de la casa de Ethan y un tercero, más pequeño, más antiguo. Le tomó un momento a Ethan reconocer el contorno: la escuela primaria Granger. Su estómago dio un vuelco. La escuela había cerrado hace 2 años debido a la disminución de la matrícula, pero el edificio aún era propiedad municipal. La parte trasera se usaba para almacenar registros. Algunos oficiales iban allí para archivar casos, incluidos los de Price. Sacó su teléfono del bolsillo y tomó fotos de todo: cartas, mapas, dibujos. No iba a llevarse toda la mesa, pero documentaría todo antes de entregarlo a forenses. Al girar para irse, su pie golpeó una tabla suelta. Crujió, revelando un destello de metal debajo. Se agachó y la levantó. Un grabador de casetes. Era viejo, rayado, pero dentro, aún intacto, había una cinta marcada solo con la letra G. Ethan lo sostuvo por un segundo, luego lo guardó en una bolsa de evidencia. Afuera, la niebla se había levantado ligeramente. El sol intentaba atravesar las nubes, proyectando una luz pálida sobre el sendero. Shadow estaba al borde del claro,
observando a Ethan, con la cola baja, pero alerta. No se trataba de matarme, murmuró Ethan. Esto fue solo el capítulo 1. De vuelta en la camioneta, Ethan colocó el casete a su lado. No lo reproduciría aún. No hasta que estuviera seguro de que era seguro. No hasta que estuviera listo para escuchar lo que un hombre muerto tenía que decir. El aire de la tarde alrededor de la cantera Ashwood era seco y quebradizo. El sol proyectaba sombras largas entre las paredes de concreto desmoronadas y los esqueletos oxidados de maquinaria abandonada. La cantera había sido cerrada hace casi una década, dejada pudrirse detrás de una valla de malla oxidada que apenas se mantenía en pie. Para la mayoría, era solo otro lugar olvidado en las afueras de Granite Hollow, fuera de límites y evitado. Pero para Ethan Cole, era un recuerdo resurgido de las cenizas. La banda de Price había usado este lugar una vez, cuando aún operaba abiertamente. Había sido un punto de almacenamiento, luego un escondite, y ahora respiraba de nuevo. La camioneta del equipo SWAT se detuvo detrás del crucero de Ethan. Él estaba en el perímetro, vestido con equipo táctico completo, con Shadow a su lado, equipado con un arnés de Kevlar negro. Las orejas del perro estaban inclinadas hacia adelante, su postura alerta, pero controlada. No iban a entrar solos. Del lado de la puerta de la camioneta salió la teniente Avery Grant, líder del equipo SWAT. Avery, en sus 40 y pocos, era alta y delgada, con piel mocha oscura y una mandíbula afilada. Su cabello corto estaba salpicado de canas, y su voz tenía la confianza tranquila de alguien que había sobrevivido a más brechas de las que le correspondían. Avery no era de teatralidades, calma, sin tonterías. Le dio a Ethan un rápido asentimiento al acercarse. ¿Estás seguro de que es aquí? Ethan le entregó las fotos de la cabaña, el mapa con una X marcada en el sitio de Ashwood, los bocetos. No es solo una corazonada. Está de vuelta. Avery escaneó el área con ojo practicado, luego se volvió hacia su equipo. 2 unidades flanquean al este y al oeste. Sin brecha hasta la señal. Quiero ojos en cada esquina. Ethan enganchó la correa de Shadow más cerca de su chaleco y lideró el camino por un camino de grava colapsado que serpenteaba hacia el almacén. La estructura estaba medio hundida en la cuenca de la cantera, con el tejado parcialmente derrumbado, pero las paredes aún intactas. Mientras se acercaban, Shadow se detuvo de repente, con la nariz levantada. Olió una vez, 2, luego giró bruscamente hacia un sendero lateral que llevaba detrás del edificio. ¿Tienes algo?, preguntó Ethan en voz baja. El cuerpo de Shadow se tensó, la cola inmóvil. Estaba siguiendo un olor ahora, enfocado, impulsado. Ethan hizo una señal a Avery, indicando que se desviaba del camino principal. El estrecho sendero detrás del almacén llevaba una pequeña plataforma de carga, ahora invadida por maleza y metal retorcido. Shadow se desvió hacia un montón de cajas viejas. Sus patas aminoraron, su cuerpo se hundió ligeramente, las orejas hacia adelante. El entrenamiento de Ethan se activó. Esto era una señal, no agresión, no miedo, alerta. Ethan desenfundó su arma y se movió para flanquear, manteniendo la espalda contra la pared. Fue entonces cuando lo oyó. Un leve movimiento desde dentro del montón de cajas. Un crujido, una respiración. Ethan dio un paso adelante, listo para anunciarse cuando Shadow gruñó bajo y firme. Sal despacio, llamó Ethan. Manos donde pueda verlas. Una larga pausa. Luego, una figura se movió desde detrás de las cajas, delgada, encorvada, con las manos temblando. Nathan Bell. Su ropa estaba húmeda de sudor. La tierra manchaba su sudadera, los ojos desorbitados por el miedo. Pero no había desafío en su rostro, solo rendición. No dispares, susurró. Por favor. No sabía que llegaría tan lejos. Ethan mantuvo su arma nivelada. De rodillas, ahora. Nathan obedeció, murmurando una y otra vez, pensé que era solo un juego. Solo una prueba. Avery y su equipo doblaron la esquina segundos después, con las armas desenfundadas. Ella asintió a Ethan. Regístralo. Mientras 2 oficiales esposaban a Nathan, Ethan se agachó junto a él. ¿Qué haces aquí? Los labios de Nathan temblaron. Me envió coordenadas.
Dijo que tenía que venir aquí a esta hora. Si no lo hacía, lo haría de todos modos, pero no sabría cómo. ¿Hacer qué? Nathan levantó la vista, con los ojos vacíos. Terminar la historia. Dentro del almacén, no encontraron cuerpos, ni trampas. Pero lo que sí encontraron, empujado bajo una lona y enterrado bajo cajas rotas, fue un equipo de comunicaciones improvisado. Una caja de relé de señales, teléfonos desechables y mapas impresos, algunos iguales a los de la cabaña, otros nuevos. Pero la clave fue lo que encontró Shadow. Cerca del borde de la pared trasera, el perro se sentó de repente y dio un gemido suave, arañando la tierra. Ethan se arrodilló, cavó entre la grava suelta y descubrió un cofre de herramientas oxidado. Dentro había varios documentos doblados meticulosamente. Uno de ellos era un certificado de defunción. Noel Price, sellado, fechado, oficial, pero la firma en la parte inferior estaba falsificada. Lo compararon en el lugar con el registro del DMV. Avery confirmó que la muerte de Price había sido escenificada. Nathan fue colocado en la parte trasera de un crucero, temblando en silencio. Cuando Ethan entró para interrogarlo más, Nathan ni siquiera levantó la vista. Nunca quiso que murieras de inmediato, dijo con voz plana. Quería que lo sintieras. La respiración en tu nuca. Las puertas que temes abrir, el reloj avanzando. Dijo que la muerte era demasiado fácil. Ethan se inclinó más cerca. ¿Tú lo ayudaste a hacer todo esto? ¿Por qué? La voz de Nathan se quebró. Porque era invisible. Nadie me recordaba. Él sí. Me vio. Dijo que era inteligente. Que tenía un plan. Nathan negó con la cabeza lentamente. Creo que solo fui un peón. Creo que todos lo somos. Afuera, el viento arreció, haciendo sonar el revestimiento del almacén. Ethan permaneció en silencio junto a Shadow, observando a los oficiales recolectar cajas de evidencia y llevarse a Nathan. Pero una verdad se había cristalizado. Noel Price estaba vivo. Tenía aliados. Y todo hasta ahora, la fuga de gas, la violación de las cámaras, las fotos, el mensaje, no había sido una actuación. La verdadera jugada aún estaba por venir. El cielo sobre el bosque de Rye Point estaba nublado. El sol, enterrado profundamente detrás de una pared de nubes cambiantes, proyectaba un velo gris azulado sobre el dosel de pinos. Ethan estaba al borde de un desvío de grava donde el antiguo sendero de guardabosques desaparecía en la maleza. Detrás de él, los vehículos tácticos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos estaban al ralentí, sus motores ronroneando bajo. El aire olía a musgo, aceite y la tensión antes de una tormenta. Comprobó el cargador de su arma y ajustó el comunicador en su oído. Shadow estaba a su derecha, con la nariz moviéndose, la cola rígida. La postura del perro no se había relajado desde que giraron desde la carretera principal. Podía oler algo, algo malo. Según las coordenadas GPS decodificadas del mapa en la cabaña, esta cabaña había sido alguna vez un almacén de opioides en el interior del bosque, saqueado y condenado desde hacía mucho. Pero alguien lo había revivido. Alguien meticuloso, peligroso y muy vivo. El alguacil adjunto Colin Rohr se acercó junto a Ethan. Vestido con equipo táctico negro con placas de armadura mate, Rohr estaba construido como una puerta de bóveda, robusto, directo e inflexible. Su cabello entrecano estaba cortado al estilo militar, y sus ojos, de un azul pálido, eran calculadores. Había visto combate en 3 países y más laboratorios de metanfetaminas de las que podía contar. ¿Sigues pensando que está aquí?, preguntó Rohr. Ethan no apartó la vista de la silueta de la cabaña escondida entre los árboles. No solo está aquí, está esperando. Rohr dio un solo asentimiento. 2 equipos, al norte y al oeste, se acercan. Sin sonido hasta la brecha. Mientras el equipo se dividía, Ethan y Shadow se movieron para flanquear. Rodearon ampliamente hacia el lado este de la estructura, con las botas silenciosas sobre las agujas de pino. La cabaña entró en plena vista, un edificio achaparrado y podrido, medio consumido por hiedra y sombra. Las ventanas estaban oscurecidas, y una sola bombilla parpadeante colgaba sobre la puerta como un mal presagio. Shadow se detuvo de repente, con la nariz en el aire. Luego dio un gemido corto y agudo.
Ethan se congeló. Se agachó y escaneó la línea de árboles. No había movimiento, pero el silencio era demasiado perfecto. Ethan tocó su comunicador. Algo no está bien. Shadow está señalando. Se siente como una trampa. Confirmado, llegó la voz de Roar. El equipo del oeste ve sensores de movimiento. Estamos desactivándolos. Demasiado tarde. La explosión no fue grande, pero estaba cerca. Justo dentro de la puerta. Un estallido concusivo seguido de una ráfaga de humo negro espeso y un chillido estridente que desgarró la línea de árboles. La cabaña no estaba preparada para matar. Estaba diseñada para desorientar. Luego vino el segundo sonido. Disparos. Ráfagas cortas y calculadas desde dentro de la cabaña. Contacto, disparos, y ladró Roar a través del comunicador. Ethan no esperó permiso. Se movió. Hizo una señal a Shadow y corrieron hacia el lado de la cabaña, evitando por completo la entrada principal. Se deslizaron tras un barril de lluvia colapsado y encontraron una pequeña ventana lateral rota, medio tapiada. Dentro, el espacio brillaba tenuemente con una luz LED parpadeante y neblina. Algo se movió más allá de los estantes, rápido. Ethan levantó su pistola. Una figura salió disparada de la niebla. Price. Noel Price era más delgado de lo que sugería su foto de arresto. Su barba, antes pulcra, ahora salvaje y desaliñada. Llevaba un chaleco táctico negro sobre una térmica gris de manga larga, y sus movimientos eran rápidos, erráticos, pero no sin precisión. En una mano sostenía una submetralleta compacta. En la otra, un pequeño detonador. Atrás, rugió Price, con la voz temblorosa pero clara. Si entras por esa puerta, lo hago estallar todo. Ethan se agachó cuando una ráfaga del arma de Price atravesó el marco de la ventana, astillando la madera alrededor de su cabeza. Shadow gruñó detrás de él, bajo y gutural. «Baja el arma», gritó Ethan. «¿Por qué haría eso?», espetó Price, retrocediendo más hacia la habitación. «¿Crees que esto es por ti, por este pueblo?» «Estoy más allá de todo eso. Soy el silencio después del fuego». Ethan se movió a la izquierda, escaneando con la mirada. El equipo de Roar había avanzado, flanqueando desde el lado opuesto. «Estás rodeado, Price. Ríndete ahora, y no mueres hoy». «Ya morí», siseó Price, agachándose detrás de un gabinete oxidado. «Solo que no me enterraron lo suficientemente profundo». De repente, Shadow se lanzó hacia adelante. Sin una orden, el perro saltó por la ventana rota, desapareciendo en el humo. Ethan escuchó el gruñido, el choque de cuerpos colisionando y un grito humano. Se lanzó tras él, rodando por el suelo. Dentro, Price estaba en el piso, inmovilizado por el enorme cuerpo de Shadow, el detonador deslizándose de su mano. La sangre manchaba su manga. Shadow había mordido profundamente en su antebrazo. Ethan apartó el arma de una patada, niveló su pistola y gritó: «No te muevas». Price hizo algo inesperado. Se rió, sin aliento, salvaje. «Todavía me escucharán», jadeó. «Cada vez que duermas. Cada crujido de tus tablas, cada tic de tus paredes. ¿Crees que esto ha terminado?» Giró la cabeza hacia Ethan, con el rostro retorcido entre una sonrisa y una mueca. «No estás muerto, pero la paz, eso se acabó. Lo cambiaste en el momento en que abriste esa puerta». Ethan lo esposó sin decir palabra, leyéndole sus derechos mientras Shadow mantenía su posición a su lado, jadeando pesadamente, con el hocico manchado. La cabaña fue despejada habitación por habitación. No había más explosivos, ni más hostiles. Pero lo que encontraron en la oficina trasera golpeó más fuerte que cualquier arma. Cubriendo las paredes había fotos de alta resolución, la casa de la infancia de Ethan, su graduación de la academia, imágenes de vigilancia de su patio trasero, incluso planos del departamento de policía de Granite Hollow. Una pared estaba cubierta de notas adhesivas, hilo rojo y cinta, como un santuario a una venganza que solo un hombre recordaba. En el centro, escrito con marcador negro grueso, las cenizas siempre recuerdan el fuego. Afuera, Price fue cargado en un transporte reforzado. Mientras lo escoltaban, gritó por encima del hombro a Ethan: «Algún día olvidarás mi nombre,
pero no la sensación. «¿Soñarás conmigo?» Ethan no respondió. Solo miró a Shadow. El perro se apoyó suavemente contra su pierna, firme, leal, respirando con dificultad, pero vivo. El aire de la mañana sabía diferente. No era solo la brisa que rodaba por las colinas de Granite Hollow, ni la neblina dorada que envolvía las copas de los árboles. Era algo interno, una quietud, tentativa y tierna. Por primera vez en semanas, Ethan despertó sin aferrarse a su arma. La nueva casa era más pequeña, escondida en el extremo oeste del pueblo, donde el terreno descendía suavemente hacia los árboles. No era gran cosa, una estructura de una sola planta con un porche profundo, exterior de madera y un patio modesto. Pero era suya. Sin legado, sin recuerdos quemados en las tablas. Solo un nuevo comienzo. El sistema de seguridad era inexistente a propósito. Sin cables, sin wifi, solo cerraduras e instintos. Shadow yacía cerca de la puerta, con la cabeza descansando entre sus patas delanteras, los ojos abiertos como siempre. Aunque ahora tenían algo diferente. Relajación, tal vez, o quizás solo menos vigilancia. Ethan se sentó con una taza de café, mirando por la ventana mientras el sol se alzaba sobre el horizonte. No había dicho mucho desde la cabaña. Los medios de comunicación habían invadido el pueblo tras la captura de Price, todos hambrientos por citas y titulares. Pero Ethan había rechazado cada entrevista. No quería su rostro en televisión. No por orgullo, sino porque la verdadera historia no le pertenecía a él. La conferencia de prensa celebrada en el departamento de policía de Granite Hollow 3 días después del arresto de Price había estado abarrotada. Reporteros de 3 condados, equipos de televisión regionales, incluso un representante de seguridad nacional con un traje demasiado elegante para el entorno. Habían preguntado sobre la cacería humana, los escenarios de rehenes, la amenaza a la seguridad pública. Pero cuando le ofrecieron el podio a Ethan, caminó lentamente, miró a la multitud y levantó una mano, no para hablar, sino para señalar. Apuntó hacia la esquina del fondo, donde Shadow estaba sentado junto a la silla de un oficial, tranquilo, alerta, con su chaleco de servicio pulido. «Esa es la razón por la que estoy aquí», dijo Ethan simplemente. Él lo supo antes que yo, y luego retrocedió. No más palabras. Lo entendieron. El departamento respondió en consecuencia. En el pasillo principal de la estación, bajo la pared de placas de servicio y con decoraciones, se había enmarcado y colgado una nueva foto. Era espontánea, capturada por el oficial Lane durante una demostración escolar el año anterior. En ella, Ethan estaba arrodillado junto a Shadow, su mano descansando suavemente en la cabeza del perro, sus ojos conectados en una conversación silenciosa. Bajo la foto, grabado en una placa de latón, él lo supo antes que yo. Ahora, en la quietud de la nueva casa, Ethan dejó que el recuerdo se reprodujera de nuevo en su mente. No el caos de la cabaña, ni las explosiones, ni siquiera las horas de interrogatorio después. Solo ese momento de ser visto, de ser advertido, de ser salvado. Las orejas de Shadow se alzaron ante el canto lejano de un pájaro, luego se relajaron. Ethan se levantó y abrió la puerta al porche. La luz del sol golpeó el césped, haciendo que el rocío brillara como vidrio. Un pequeño sobre blanco estaba en el escalón, solo un aviso local de la Junta Comunitaria sobre próximas reuniones del pueblo. Nada oculto esta vez, sin amenazas. Sonrió ante lo ordinario de aquello. Dentro, vertió comida en el cuenco de Shadow y observó al perro comer, con la cola moviéndose ligeramente. Ese movimiento había regresado lentamente, vacilante al principio, luego más fuerte cada día. Esa tarde, Ethan visitó la estación. No llevaba su uniforme. No estaba allí por servicio, solo por presencia. Saludó a los oficiales en voz baja. La capitana Arande Blake, una mujer de hombros anchos con ojos cálidos y un permanente olor a café, le dio un asentimiento de respeto. Había servido en la fuerza por más de 20 años y sabía que no debía forzar una conversación. «¿Cómo estás?», preguntó. Ethan se encogió de hombros. «Algunos días. ¿Quieres volver alguna vez? El escritorio es tuyo. Pero si no, no sientas que nos debes nada. Hiciste tu parte. Sangraste por ello». Ethan hizo una pausa. «Lo estoy pensando».
Rande sonrió débilmente. Siempre piensas antes de disparar. Por eso nos gustas. Por la noche, Ethan llevó a Shadow a pasear por la cresta detrás de su casa. El sendero era suave, serpenteando entre árboles que susurraban como viejos fantasmas. Sin cámaras, sin radios, solo pasos y respiración. Cuando llegaron al mirador, se detuvo y se sentó en un banco de piedra tallado hace mucho por algún excursionista olvidado. Shadow se sentó a su lado. «Sabes», dijo Ethan suavemente, solía pensar que el silencio era lo que pasaba cuando las cosas salían mal. Después de los gritos, después de los disparos. Shadow parpadeó lentamente, con las orejas moviéndose. Pero creo que ahora lo entiendo. El silencio no es un castigo. Es paz. Ganada, no dada. Miró hacia Granite Hollow, con el sol ahora hundiéndose en las montañas, tiñendo el cielo de naranja y lavanda. El pueblo parecía más pequeño desde allí. Manejable, humano. No sé si alguna vez terminaremos con él, añadió Ethan. Price, hombres como él no desaparecen solo porque cerramos una puerta. Pero lo que venga después, no estoy huyendo. Se puso de pie, silbó bajo, y Shadow se levantó. Mientras regresaban, la luz detrás de ellos se desvanecía, pero adelante, las luces del porche brillaban. Ese brillo cálido y ordinario que no exigía nada, solo te daba la bienvenida a casa. Tal vez el verdadero milagro no estaba en la explosión que nunca ocurrió, sino en la lealtad de un perro que lo percibió todo antes que nadie. Shadow no solo salvó la vida de Ethan. Le recordó a él, y a todos nosotros, que a veces Dios envía ángeles no con alas, sino con pelo y cuatro patas. En un mundo que a menudo se siente roto, tal vez los milagros aún llegan en formas silenciosas, una segunda oportunidad, un gruñido de advertencia, o un momento de paz después de la tormenta. La historia no es solo sobre peligro o supervivencia. Es sobre fe, confianza y sincronización divina. Así que, si crees que cada acto de protección, cada rescate inesperado es más que una coincidencia, si crees que Dios a veces susurra a través de la lealtad de un perro o la valentía de un hombre que escucha, comenta amén abajo. Y antes de irte, dime, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Alguna vez has sentido que algo más grande que tú te protegió? Comparte tu historia en los comentarios. Los leo todos. Suscríbete para más historias que nos recuerdan cómo el amor aún gana, cómo el bien aún lucha, y cómo a veces la luz nos encuentra incluso en los bosques más oscuros. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Nos vemos en la próxima.